relatividad. Vale, pues lo primero, la relatividad. ¿Vale? La masa y la energía son intercambiables. O sea, yo puedo asociar una cantidad de energía a un cuerpo en función de la masa que tiene. ¿Y cómo sé cuánta energía le toca a un cuerpo? Pues multiplicando los kilos que tiene ese cuerpo por la velocidad de luz al cuadrado. Por existir, esa sería la energía que le corresponde a esa masa. ¿Vale? Ese es el concepto rompedor de la relatividad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los principios de relatividad los principios de la relatividad, que eso era como, bueno, vale, está bien, es que cuando yo empiezo, esto está el rollo, lo leéis si queréis, yo tal. Cuando yo me muevo, de si yo estoy en reposo, ¿vale? Se habla de relatividad, yo tengo que distinguir las cosas que son en reposo, o sea, cuando estoy en velocidad cero, se le pone el cerito. Ese es lo que tú pesas ahora de verdad. O sea, yo peso 1068 kilos y ahí está. Pero si yo me muevo a velocidades relativistas, es que son velocidades más o menos cercanas a la velocidad de la luz, esa masa que yo peso ya no es verdad, ya hay un cambio de masa. Y esa relación entre la masa que yo peso en reposo y la masa relativista hay un cambio. Entonces, estas dos energías, ¿vale? Que es la una, está relacionada así. Entonces, claro, si yo estoy en reposo, la energía cinética es cero, por lo tanto mi masa relativista es mi masa en reposo y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué efectos tiene eso? ¿Qué es lo que hizo explotarle la cabeza a todo el mundo? Pues que cuando te mueves en velocidades relativistas, mi masa ya no es la misma. Esta M y esta M ya no son iguales. Pero es que yo mido una longitud yendo a una velocidad relativista y la longitud que mide alguien que está en reposo ya no es la misma que la que mido yo. Pero es que el tiempo que yo mido por ir a velocidad relativista tampoco es el mismo tiempo que mide otra persona. ¿Vale? Entonces, claro, es como joque fuerte. Y eso es lo que explotó y tal. Nunca nadie se había dado cuenta que esto sucedía y que si yo me movía a velocidades muy grandes, no mido las mismas distancias, los mismos tiempos ni las mismas masas. ¿Por qué? Porque nadie se mueve a velocidades tan grandes como para poderse comparar a la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo empezó todo este problema? Cuando se empezaron a estudiar las subpartículas, cuando se empezó a estudiar el movimiento de los electrones. Un electrón sí se mueve a velocidad relativista. Por lo tanto, si yo quiero ver la masa del electrón, como se está moviendo a velocidad relativista, ya no surgieron los problemas, ¿vale? Y a partir de ahí fue cuando empezó todo el lío este de la relatividad y tal. Entonces, Lorentz fue el que encontró la relación para poder ver la relación entre esto y esto, esto y esto y esto, y esa relación depende de la velocidad a la que te muevas. Vale, entonces, por ejemplo, la longitud que mide a alguien que se mueve a velocidades relativistas es lo que mediría alguien que está en reposo multiplicado por esto. ¿Vale? V es la velocidad a la que te mueves, C es la velocidad de la luz. Claro, si yo me muevo a una velocidad muy pequeña con respecto a la velocidad de la luz, esto es cero. La raíz de 1, pues mide lo mismo. Conforme esta V va haciéndose grande, este número ya no es cero. 1 menos algo ya me está dando un número más pequeño que 1. Hago la raíz, entonces, ¿qué pasa? Que el que se está moviendo a la velocidad relativista tiene una
contracción del espacio, ¿vale? Mide, pero eso solo pasa cuando me muevo a velocidades muy grandes. Claro, hasta que no se empezaron a estudiar cosas que se movían a la velocidad de la luz, eso nadie se dio cuenta y nadie lo vio, ¿vale? Con el tiempo pasa lo mismo. Solamente que esta es la relación. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué pasa? Que cuanto más grande es la velocidad, esto es 1 menos algo es 0, entonces al final la t es más grande que la t es un 0, el tiempo relativista es mayor, por lo tanto hay una dilatación del tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, a velocidades relativistas se dice que hay una contracción del espacio y una dilatación del tiempo. Y con la masa pasa lo mismo. ¿Vale? Igual. ¿Vale? Cuanto más rápido voy, más peso. O más. Y no es que peso más, sino que esta masa lo que hace es que mi energía como tal cada vez es mayor. Lógico, cuanto más rápido voy, más energía tengo. Vale, entonces Lorentz es el que vio esto, entonces a esto, 1 menos vc al cuadrado, se le llama factor de Lorentz. Vale, entonces veréis gente que escribe las fórmulas así, que es como a mí me gusta, porque los alumnos leen menos, o gente que hace eso así, calcula el factor de Lorentz y tal. Entonces, claro, el tiempo es un 0 por el factor de Lorentz, la masa será m es un 0 por el factor de Lorentz, y la longitud será l es un 0 dividido el factor de Lorentz. Como de la gana, como más rápido. ¿Vale? Yo no sé por qué, o sea, he visto que se equivocan menos así los alumnos. Entonces, digo, ese es el factor de Lorentz, y si dicen que lo calculáis, pero si no, poner la fórmula así, porque no sé por qué se equivocan. ¿Vale? Entonces, la energía relativista es con esta m, la energía en reposo sí, al final están relacionadas también por el factor de Lorentz. Todo va dándole vueltas al fin. Vale. Y de relatividad, eso es lo único que hay que saber. Luego hacer ejercicios. ¿Vale? Lo que pasa es que como los mezclan también muchas veces con cuántica, lo explico todo y ya así solamente lo que nos queda hacemos ejercicios. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas hay que saberse de cuántica? Y voy a ponerlo porque me interesa comparar una cosa con la otra. Vale. Entonces, en relatividad tenemos esta presión. ¿Verdad? ¿Qué hemos dicho? Esto es la energía relativista. Esto es la energía en reposo. Y esto es, efectivamente, energía cinética que yo no puedo calcular de esta manera, ¿vale? Esto es relatividad. Esto es relatividad. Pero Esto es, sí, voy a pasar a cuántica, pero digo, dejo esto porque me interesa comparar, porque hay una fórmula en la parte de cuántica que es igual, pero no es la misma. Por eso, digo, antes de empezar, la dejo ahí. Ahora, nos guardamos esto aquí, ¿vale? Nos guardamos esto aquí y vamos a pasar a cuántica, ¿vale? La cuántica es la parte de la física que se encarga de ver los saltos electrónicos, cómo se sacan electrones de los metales, cómo un electrón
electrón cambia su movimiento en función de si le da una radiación electromagnética y toda la pesca, ¿vale? Entonces, cuántica, también se puede llamar la física del átomo, un poco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el átomo, si yo saco electrones de un átomo, si yo también sacar electrones, claro, si yo saco electrones de un átomo, como los electrones se mueven a velocidades, pues lo mismo la empezamos a liar, ¿vale? Entonces se me acaban mezclando un poquito las dos cosas. Por eso está en el tema, por un lado, la radiactividad, que es como que no juega, y luego por otro lado estos dos que están un poquito más relacionados, ¿vale? Entonces, dentro de la física, de la cuántica, yo voy a jugar con la energía electromagnética, ¿vale? Entonces, la energía que tiene una onda electromagnética es la constante de Planck por la frecuencia. ¿Vale? La constante de Planck por la frecuencia. Algo a tener en cuenta antes de avanzar es que esta es la energía de la onda de una onda electromagnética, ¿vale? A veces en el enunciado me dan la frecuencia, pero dentro de una onda yo puedo conocer la frecuencia o puedo conocer su longitud de onda. Y están relacionadas, ¿no? ¿Con qué? Con la velocidad de propagación. Es al problema donde me da la frecuencia y el problema donde lo que me da es la longitud de onda. Por lo tanto, tengo que ver la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, que son la luz. En este caso, una velocidad de propagación de cualquier onda, pero es que solamente son ondas electromagnéticas, por lo tanto esa velocidad es que la fórmula, cuando estuvimos viendo el tema de ondas, ¿vale? La velocidad de propagación era la longitud de onda por la frecuencia, o lo mismo me da, ¿vale? Por el periodo. Entonces, como todas esas ondas electromagnéticas, ¿no? La frecuencia realmente también es eso. Entonces, puede ser que yo, esta energía de la onda electromagnética, me interesa escribirla así, porque si a mí me están hablando de la longitud de onda, de la onda por la que yo estoy iluminando, la longitud de onda incidente, pues claro, o hago el cálculo o simplemente cambio la expresión teniendo en cuenta la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. ¿Bien? Vale, pues dentro de este tema está el efecto fotoeléctrico, que es lo que les entra a los alumnos del segundo de bachillerato, y a vosotros además os entra el efecto Compton, que a ellos no les entra, que no es lo mismo y se parece. ¿Vale? Antes de meternos en el efecto fotoeléctrico y en el efecto Compton y ver qué diferencias hay en cada uno de los dos, hablamos dentro de la física cuántica todo el tema de la incertidumbre, ¿vale? La física cuántica está relacionada pues, con todos los orbitales moleculares, las funciones de onda de los electrones, es el punto de unión entre la física y la química, ¿vale? De los orbitales S, P, D y de la probabilidad de encontrar un electrón en una cierta región del espacio, la incertidumbre de Heisenberg y todas esas cosas, ¿vale? Todo eso, ¿cómo lo lleváis? No lo lleváis. Vale. Vale, pues entonces yo creo que eso a lo mejor podemos hacerlo en un día, ¿vale? Lo de que esta, es decir, que no la quiero pillar, ¿vale? Esto que van suena muy duro esto es el principio de incertidumbre. Era de que yo no puedo, como estoy midiendo cosas muy pequeñas, yo no puedo saber. Esto es la cantidad de movimiento, ¿vale? La cantidad de movimiento
es masa por velocidad. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg tiene varios pares de cosas que no se pueden medir a la vez sin crear un error. Porque si yo lo que quiero ver es la posición, claro, esto pasa que con cosas relativistas, con cosas que son muy pequeñas y que se mueven a grandes velocidades, como por ejemplo los electrones. Claro, si yo quiero ver dónde está un electrón, para poder ver el electrón, yo necesito que la onda electromagnética me ilumine ese electrón, para yo poderlo ver. Pero claro, esa onda electromagnética que choca contra un electrón es suficientemente importante para ese electrón como para cambiar su velocidad, porque le estoy proporcionando una energía extra. Esa energía extra ha hecho que cambie la velocidad del electrón. Por lo tanto, para ver bien esto, estoy reventando la velocidad. Si yo puedo medir la velocidad, ¿cómo mido la velocidad? Pues la velocidad la tengo que mirar proporcionando un método de medida. Ese método de medida le va a proporcionar una energía que me va a cambiar. Entonces, cambia la velocidad, me cambia la posición. Y un poco es como ese par de cosas que para ver una, cambio la otra sin querer, y es inevitable medirla sin modificar su pareja. ¿Vale? Entonces hay varias parejas que están enlazadas, como la posición y la velocidad. ¿Vale? Entonces el principio de incertidumbre relaciona varias parejas y esta es, digamos, la importante de lo que tenéis que saber. Puede ser que pongan un ejercicio y es cómo varía el error de la posición en función del error de la velocidad. Entonces, ese producto siempre es mayor o igual que la constante de Planck partido por 4pi. La constante de Planck partido por 4pi se llama la constante de Planck normalizada. No sé si os suena, así como tachado, ¿vale? Pero bueno, no hace falta, lo ponéis así y ya está. Entonces, puede ser que te digan, de hecho creo que hay algún ejercicio por ahí que dicen, calcúlame el error a lo mejor de la posición cuando hay una variación en la velocidad de no sé cuánto, y lo único que hacer es despejar. O si el error de la posición es tal, ¿cuánto es el error de la velocidad? Entonces, simplemente hay que despejar, hay que saberse esto, es decir, que es el principio de incertidumbre, poner esto y despejarlo con un mayor, ¿cuál de esto es tal? Manteniéndolo y sin equivocarme, no tendría mayor problema lo que me van a preguntar, ¿vale? No me van a preguntar de cosas al respecto. Vale, pues entonces vamos allá. Vamos con el efecto fotoeléctrico primero y así veis por qué no he borrado esa fórmula, ¿vale? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? ¿Lo sabéis? Sí, lo sabéis. Lo que pasa es que no sabéis que lo sabéis, pero lo sabéis. ¿Vale? El efecto fotoeléctrico. A que cuando yo estoy en el ascensor y veo que se cierra la puerta y viene alguien hago así con la pierna. ¿Para qué? Para que se abra, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para cortar qué? El rayo ese, ¿no? Que no lo vemos, pues sabemos que está. Eso es el efecto fotoeléctrico, ¿vale? El efecto fotoeléctrico es, yo tengo un metal que evidentemente, ¿vale? Un metal o un material que libera electrones con una cierta tal, ¿vale? Entonces, ese metal se ilumina con una energía electromagnética, de manera que le doy energía al metal suficiente como para que estos electrones que están aquí salgan fuera del metal. Claro, para salir de esa, o bien de ese átomo, puede ser que estos sean átomos, puede ser que sean moléculas, depende de lo que esté hecho, o puede ser que sea una red cristalina, una red metálica, lo que sea. Claro, yo le doy una energía para sacarlo del átomo, pero claro, yo no solo quiero lo saco, sino le doy de más. Entonces, claro, esa energía que yo le doy es la mínima para que salga. Y la que le sobra es energía cinética con la que sale el electrón destruido. Entonces, yo le doy una energía, el electrón sale, como le sobra energía, se
se aleja de esa superficie de una velocidad. Aunque son iguales, pero no son la misma. No, o sea, la E es una energía relativista, esa E es mc cuadrado, porque es energía relativista. Esta E es la energía que tiene esa radiación electromagnética con la que yo estoy iluminando al metal. O sea, esa energía es la constante de Planck por la frecuencia que tiene la onda electromagnética con la que yo estoy iluminando. Esta E no es la energía en reposo que tiene un cuerpo. Esto sería la energía relativista o pero no. Esta E no es esa. Esta se llama energía umbral, que es la mínima para sacar un electrón. Es la energía mínima, porque yo tengo los electrones donde dentro de sus orbitales, ellos ahí hacen cosas de electrón tan normales. Entonces yo le doy energía. Si no le doy suficiente energía, no lo voy a conseguir sacar de ese orbital. Por lo tanto, ahora así como, pero no. Le doy un empujón, pero si el empujón que yo le doy no es lo suficientemente grande, el electrón se queda ¿dónde? Pues se queda en su sitio. Hace un poco como que pero da igual, no sale. Entonces, a esa energía, la energía umbral, que es la energía mínima para sacar un electrón. ¿Y qué fórmula tiene? Pues H por F sub 0. Y a esta que se llama frecuencia umbral, que es la mínima para sacar el electrón. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que antes que la energía también podía ponerla así, ¿a que sí? Pues esta es la longitud de onda. Esta es la mínima. Cuanto más grande, más energía. Si le doy un valor más pequeño que este, no sale. Por lo tanto, esta es la mínima. Pero aquí, como está abajo, es la máxima para sacar el electrón. Si yo quiero sacar el electrón, la lambda tendrá que ser más pequeña que la E sub 0. Si no, no lo saco. Porque como está abajo, ¿vale? Entonces, esta E no es esta E sub 0, no es esta E sub 0. Y esta sí que es un medio de la masa por velocidad cuadrada, porque no sale la velocidad relativista, por lo tanto, ahí sí que puedo usar la fórmula de energía cinética. Entonces, parece la misma fórmula, pero no es la misma fórmula. ¿Vale? Entonces, eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Te vas? ¿Te quedas, no? Vale. Bueno, como está grabado. Vale. Bien. Vale, pues el efecto fotoeléctrico es un efecto para sacar un electrón de la superficie. Luego hay una cosa más que es el potencial de frenado, que lo vemos ahora, pero vamos a ver la diferencia entre el efecto fotoeléctrico con. ¿Vale? Hasta luego. Bien, esto lo quería poner junto para que quedara claro la diferencia. Y ahora vamos a ver la diferencia entre efecto fotoeléctrico y efecto foto. ¿Vale? Vale. Diferencia, lo primero, entre el efecto fotoeléctrico y el efecto foto.
la cosa está en qué pasa, o sea, porque yo tengo, en el efecto fotoeléctrico, yo tengo un electrón, pero en el efecto Compton, el electrón está libre. O sea, aquí está dentro. Fotón es esto, ¿eh? Es lo mismo, ¿vale? Vale, pues en el efecto fotoeléctrico, esa energía del fotón se gasta en estas dos cosas. En sacar al electrón y lo que sobra va a valer, ¿vale? Toda la energía se queda absorbida al incidir sobre el metal, ¿vale? No me sobra. Pero sin embargo, en el efecto eléctrico, o sea, en el efecto Compton, los fotones realmente no desaparece toda la energía del fotón, sino que es un choque elástico, ¿vale? Genera el fotón, se tiene como si tuviera, ¿vale? La energía del fotón produce contra el electrón y esto es ¿por qué? Porque es un choque de algo que está libre, no está sujeto dentro de un material, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que parte de la energía, ¿vale? Parte de la energía de esa radiación incidente es como que tengo un choque, o sea, ¿sabes? Cuando chocan dos cosas se separan, entonces hay una radiación dispersada que no se gasta en mover, ¿vale? El electrón. Y esto es una energía cinética, ¿vale? Entonces el electrón está libre, al chocar hay una energía, ¿vale? Que hace que el electrón se mueva, ¿vale? Vale, entonces el electrón adquiere una energía cinética, pero no toda la energía del fotón se gasta, sino que hay parte. Entonces, este fotón que tiene una longitud de onda deja como una especie de energía disipada, ¿vale? Entonces, Compton calculó que la diferencia que había entre esas dos radiaciones, esta es la longitud de onda de la dispersada, y de A incidente, ¿vale? Era la constante, o sea, la longitud de onda de Compton es una constante que, ¿vale? Y el coseno del ángulo. ¿Qué pasa? Que dependiendo del ángulo de incidencia entre uno y otro se dispersa más o menos energía. No, el electrón no aprovecha toda la energía. Aquí el electrón aprovecha toda la energía, parte en salir y parte se la queda como energía cinética. Aquí no, aquí el electrón se queda parte de la energía como energía cinética y otra parte se dispersa porque depende del ángulo de incidencia entre los dos, ¿vale? A esta constante hay una fórmula que lo demuestra, pero que no os tenéis que saber, es la constante de Planck partido la masa del electrón y por la velocidad de la luz. ¿Vale? O me dan el valor de la constante o me dan la constante de Planck, la masa y la velocidad. Masa del electrón, ¿vale? Esto es electrón. ¿Vale? Otra diferencia entre el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton es la cantidad de energía que tiene este fotón, ¿vale? Aquí es una cantidad de energía baja, o sea, a nivel ultravioleta visible, ¿vale? Para sacar un electrón de un material, ¿vale? Pues con una energía de ultravioleta invisible,
es suficiente. Sin embargo, para el efecto fotón es una energía alta, que es pues, o rayos X o, peor todavía, rayos gamma. ¿Vale? Esa es una diferencia fundamental entre los dos. ¿Vale? Efecto fotoeléctrico con poquita energía. Imagínate que tuviéramos que estar poniendo rayos gamma ahí para que saliera la puerta, es así, y ampliamos todos, ¿vale? Vale, pues ¿qué hay que saber sobre el efecto Compton? Pues hay que saber esta fórmula. ¿Vale? Por un lado, ¿vale? Dentro del efecto Compton, o sea, yo puedo calcular la energía, ¿vale? Porque la radiación electromagnética, a estos niveles, yo puedo calcular la energía de dos maneras. Esta es la que me sé, ¿vale? O en función de la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz, ¿vale? Que también me daría. Que si yo no sea el problema que me dan es la cantidad de movimiento, pues utilizaré según la que me den, ¿vale? Pues me tengo que saber eso, me tengo que saber que la energía que tendría ese electrón, ¿vale? Vale, ya está. Vale, la energía cinética de ese electrón la cantidad de movimiento del electrón. Esto no lo han preguntado casi nunca, pero sí que han preguntado en Cataluña la diferencia entre el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Eso sí lo preguntaron un año, a lo mejor hace 4 o 5 años. Entonces, con la explicación esta que yo he dicho ahí, ya he contestado mucho más de lo que realmente se espera. No creo, o sea, hay algún ejercicio por ahí, pero que es básicamente sustituir la fórmula, si la sabes. Pero porque hay ejercicios para practicar, pero realmente yo no he encontrado que pregunten tanto. Sí que he encontrado más eso, que ha preguntado la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, potencial de frenado, que es lo que queda. Y ya hacer ejercicios, ¿vale? El potencial de frenado de un electrón o de cualquier partícula. Y eso entra dentro de tal porque dentro del efecto fotoeléctrico se usa mucho para saber con qué velocidad ha salido. Porque yo, por ejemplo, que no es que sea propiamente dicho el tema, pero sí es que lo preguntan mucho. Entonces, yo, por ejemplo, si yo tengo un metal y lo ilumino, yo sé perfectamente qué frecuencia he utilizado para iluminar el metal, pero a lo mejor, claro, dices, vale, yo esto lo sé, pero yo quiero saber la energía umbral de ese metal, porque cada metal tiene su valor de energía umbral. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo cuánto vale esa energía umbral? Pues claro, lo que normalmente se hace es que si yo sé la energía que he usado, le resto la energía cinética con la que sale ese electrón, pues calculo la energía umbral, la frecuencia umbral y lo que haga falta. ¿Vale? A la energía umbral también se le llama trabajo de extracción, ¿vale? Es lo mismo, tiene los dos nombres. No es una... Entonces, claro, ¿vale? Pues para poder calcular energías umbrales, o trabajos de extracción, frecuencia umbral, longitud umbral, para calcular eso, me vendría bien poder calcular la energía cinética. ¿Y cómo puedo yo calcular la energía cinética con la que sale un electrón? Dices, hombre, pues si yo
cojo un electrón que viene con una velocidad inicial, que es la que le corresponde a esa energía cinética, y lo meto en un sitio donde hay un campo eléctrico, de manera que me lo está frenando, ¿vale? Entonces, claro, si me lo frena, ¿hasta qué? Hasta que llega un momento en que llega a una velocidad cero, ¿no? Entonces, yo pongo, esto, hay una fuerza eléctrica al revés. Como la fuerza eléctrica es Q por E, ¿qué significa? Que el campo eléctrico que yo voy a poner es así, como es un electrón que está entrando, el campo eléctrico es así, la línea, esto es un campo eléctrico uniforme, ¿os acordáis que lo estuvimos viendo? ¿Vale? Las líneas de campo entran en la placa negativa y entran en la placa positiva, al final esto que es una diferencia de potencial que yo pongo entre dos placas. Entonces diré, vale, esa diferencia potencial, lo voy a llamar potencial de frenado, o si yo sé qué potencial tengo que poner, puedo calcular la velocidad a la que ha ido. ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Es un campo eléctrico uniforme? ¿Es un campo eléctrico conservativo? La energía mecánica se tiene que mantener constante. Esto lo hemos hecho ya más veces, ya nos tiene que ir sonando. Es energía cinética inicial, energía potencial inicial, que tiene que valer lo mismo la energía cinética final más la energía potencial final. Como yo lo quiero parar, la energía cinética final será cero. La energía cinética, ¿qué será? Energía potencial menos final menos inicial. La energía cinética inicial que tenía al principio, ¿esto qué es? Voy a hacer conocer el incremento de la energía potencial. O sea, la carga del electrón por el potencial. A ese potencial es lo que he llamado yo potencial de frenado. Entonces, la energía cinética inicial. Por un medio de la masa del electrón por la velocidad inicial al cuadrado, la carga del electrón por el potencial de frenado. Si yo despejo, a mí lo que me interesaba era ver eso, pues 2 por la carga partido la masa por el potencial de frenado, la raíz. Pues yo ¿qué haré? Ver cuál es el potencial que tengo que poner para parar el electrón. Si sé el potencial de frenado, sé la velocidad con la que el electrón ha salido de aquí, sé la velocidad de la energía cinética, te calculo el trabajo de extracción cinética. ¿Vale? Y estos son problemas que salen. Esto sale mucho en los exámenes de segundo grado. Ahora sale el potencial de frenado, lo pone. ¿Sí? ¿Bien? Esto es fácil de entender. Y se usa, es decir, esto lo podrían poner en el tema de campo eléctrico. ¿Qué potencial hay que poner para parar un ataque? Pues esto porque es un electrón. Si en lugar de un electrón fuera un protón, pues hay que poner la masa del protón, la carga. Claro, la carga del electrón es negativa. Si pongo el menos aquí, es porque el potencial de frenado lo pongo en negativo. O lo pongo todo en valor absoluto o me sale sintaxis error. Cuidado. ¿Vale? Bien. Pues vamos a hacer algunos ejercicios.